Vamos a comenzar. Buenos días. Buenos tengan todos y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Bienvenidos a este diplomado en argumentación jurídica electoral. Y el día de hoy hablaremos de la teoría narrativa y argumentación jurídica. Básicamente, estaremos abordando los estudios más recientes que se han hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Escuela de Nueva York, dirigidos por un hombre que murió a los 100 años. Murió a los 100 años y murió en 2016, que se llama Jerome Bruner. Vamos a ver esta teoría de la narrativa y qué implicaciones tiene, básicamente. Les voy a pedir que me sean pacientes porque estoy con una infección de garganta. Ya vi que no soy el único, pensaba que era una alergia, pero creo que es este problema de la contaminación que incluso llevó a un doble no circula el día de hoy. Entonces creo que no está muy bien la Ciudad de México con estos planteamientos. Bueno. Pues hasta donde alcance la voz. Sea pues. La teoría de la narrativa en el campo de la argumentación plantea lo siguiente. Todo lo que planteemos nosotros, solamente es a través de una expresión narrativa. De hecho, déjenme, voy a compartir con ustedes unas láminas que pueden servir. Y para que vean ustedes incluso una aplicación muy práctica de lo que voy a hablar el día de hoy. Ay, Dios. Bueno. Por ejemplo, en el caso de la valoración de la prueba, en la finalidad de la prueba se dice que uno tiene que probar los hechos. Pero a la hora de ver las operaciones mismas de cómo se prueban los hechos, lo que debemos darnos cuenta es que en realidad los hechos no se prueban. Los hechos existen. Lo que se prueba son las afirmaciones que refieren a los hechos. Esto lo dice Santiago Sentís Melendo en su texto sobre la prueba es libertad. Y efectivamente, cuando uno ve en los procesos qué es propiamente probar, es tratar de cotejar la mecánica de hechos con la narrativa que se propone en el acto de pedir, o lo que se está demandando, o lo que se denuncia, o lo que se está reclamando a la autoridad judicial, ¿no? El acto reclamado. Esto es precisamente lo que es probar una prueba. Las partes formulan afirmaciones y deben darle seguridad al juez sobre el sentido de los hechos. Y por su parte, el juez va a verificar la coherencia y la congruencia de los hechos. Entonces, pues no son los hechos, no es tanto lo que hay, sino que hay una pretensión por parte de un aspecto narrativo de las partes y los hechos por otro lado. Y la narrativa, vamos a poner eso en un ejemplo muy aterrizado. Aquí tenemos 7 puntos. Podemos decir que son 7 hechos que están allí. Son 7 datos que no negamos que existan. Ahí ustedes tienen 7 datos, que no hay duda que son 7. Sin embargo, la mecánica de hechos, de cómo se relacionan estos datos, es lo que puede variar. Porque bien podría yo comenzar mi narrativa sobre los hechos de esta manera, conectando estos puntos de esta forma, y puedo hacer ver en una totalidad de la narrativa de lo que acabamos de ver, como un cubo, donde la tapa inferior derecha está de este lado, la tapa superior derecha está de este lado, y hay una izquierda lateral. Ahora bien, si cambiamos la narrativa de hechos,
Podría comenzar de esta otra forma. Como se dan cuenta, conecto algunos puntos, pero dejo de conectar otros. Y ahora tengo la tapa inferior izquierda de este lado, la tapa superior izquierda de este otro lado, y tenemos en este costado derecho la tapa lateral derecha. Y podemos tener este otro cubo de esta otra forma. Finalmente, podría empezar la narrativa solamente conectando todos los puntos, pero la forma de percibir sería de esta otra forma. También podríamos preguntarnos si la narrativa, aquí tendríamos no un cubo, sino un hexágono. Y la pregunta es si los hechos deben de ser vistos como hexágonos, como un cubo hacia la derecha o como un cubo hacia la izquierda. Ese es el tema. Es decir, los datos de la realidad pueden ser establecidos con una lógica narrativa para que se perciba algo sobre ellos. De hecho, la, la narrativa es esencial. Voy a revisar esa sentencia en un rato más adelante. Edgar Morán es otro de los grandes sabios del siglo XX que todavía vive el siglo XXI. Este no ha muerto y acaba de cumplir 100 años también. Edgar Morán es un gran cognitivista. De hecho, tiene una gran colección de libros. Aprender a aprender, conocer, conocer, conocer el conocer. En fin, una serie de libros que conectan aspectos de epistemología con cibernética, con educación, con epistemología y con todos los saberes. Es probablemente el hombre más importante de la educación del siglo XXI. La UNESCO le pidió que desarrollara un proyecto de modelo educativo que pues uno no tendría que darle tantas vueltas porque efectivamente es un gran modelo que tendría que implementarse. Eh, en una última entrevista que le han hecho durante la pandemia, Edgar Morán dice que el conocimiento no es un espejo de la realidad, es una reconstrucción cerebral a partir de signos captados y codificados. Eh, es decir, nosotros no percibimos las cosas como son exactamente, pero si las vemos, y aquí yo utilizaría un término de Wittgenstein, las percibimos en la medida que son asuntos que nos interesan y nos competen. Eso es lo que vemos como algo real, algo que nos interesa y nos compete. Y en esa reconstrucción cada individuo lleva o llega a una interpretación subjetiva. Si el evento que ocurrió es un hexágono, si es un cubo hacia la derecha, si es un cubo hacia la izquierda, eso es algo que tendrá que probarse, la narrativa de los hechos, no los hechos están allí. Eh, y es precisamente que nos interesa que sea un fraude o que sea una elección justa. Esto es precisamente lo que tenemos que marcar. Hubo una serie de eventos. Los eventos no se cuestionan. Lo que se cuestiona es si fueron fraudulentos o no lo fueron. Ese es el meollo del asunto y es el punto capital de la narrativa en relación a los asuntos. Muchos años antes que Edgar Morin, Maurice Merleau-Ponty, en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, escribió un texto que se llamó Fenomenología de la Percepción. Y de algún modo explica esto mismo. Dice, la experiencia que siente lleva a cabo una función constitutiva. Como yo lo veo, así lo constituyo. Veo esos 7 puntos y lo constituyo como un cubo hacia la derecha, como un cubo hacia la izquierda o como un hexágono. El juicio la convierte en una explicación, en una toma de posición o expresión facultativa. Estas palabras complejas de Maurice Merleau-Ponty se explican muy bien en este planteamiento. Las cosas las percibimos como parece que nos deben interesar para los asuntos que llevamos nosotros.
Y eso es esencial en el campo de la narrativa. Ya también un poco más atrás, Hermann Lotze, un profesor de lógica jurídica, al cual Hans Kelsen le tenía una devoción especial, decía que una cosa es lo que percibimos y otra cosa es cómo lo formulamos. Lo que percibimos es lo que él llama el acto psíquico y lo que formulamos como en un enunciado lógico o una forma narrativa. De hecho, un enunciado lógico es una forma narrativa. Es un contenido del pensamiento. Lo que veo, ¿no? O sea, vean ustedes, esto es lo que yo y ustedes estamos viendo en este momento. Ahora, el contenido del pensamiento es una taza con un líquido como amarillento, o es una especie de café, o un té en una taza. Esas son enunciaciones narrativas que constituyen el contenido del pensamiento. Y esta misma teoría es la que sostiene Sentis-Melendo. Dice, una cosa es la fuente de la prueba y otra cosa es el medio de prueba. Y si se dan cuenta, la narrativa es lo que entra dentro del medio de la prueba. La fuente es exterior al proceso, existe independientemente del proceso. De hecho, las partes ven esos elementos del proceso, ¿no? Pero el medio es lo que narramos. Por ejemplo, la fuente es el acta levantada en torno al cómputo distrital de la elección del diputado federal. Pero la narrativa son los datos contenidos en dicha acta calificada legalmente como documento público. Lo que narramos es finalmente ello. Ahora bien, regreso a Hermann Lotze, porque es un aspecto muy importante. Hermann Lotze dice, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que enunciamos. Daniel Kahneman rescata esta idea casi 150 años después. Daniel Kahneman es un psicólogo que fue premio Nobel de Economía. Y no porque fuera sido economista, sino que porque probó que la toma de decisiones económicas tiene más que ver con la forma de percibir las cosas que por la forma en que son en realidad. Kahneman dice que tenemos dos yos en ese sentido. Un yo que percibe las cosas, que las vive en el instante, que un instante parece que son entre 3 y 5 segundos. Esos momentos que vivimos, ¿no? Es que me hizo pasar un buen momento o un mal momento. No se preocupen, esos momentos pasan en 3 o 5 segundos. Por eso a lo mejor un abrazo o un beso debe ser un momento que uno quisiera perdurar todo el tiempo, sobre todo si es con amor. Pero también una mala pasada, como podría ser un regaño o un pleito en la calle, un accidente, también dura 2 o 3 segundos, máximo 5 segundos. Y el yo que lo ve es un yo que lo percibe. Mientras que luego viene otro yo. Ay, perdón ustedes. Ese otro yo es un yo que narra las cosas, que se cuentan las cosas, pero fíjense que es lo interesante. Narra las cosas no en el momento dado, sino a la distancia del momento. Ya han pasado esos 3 segundos, esos 5 segundos. Y narra su perspectiva, cómo lo construye a la distancia. Ese es otro yo. Y eso es lo que dice Daniel Kahneman en esta conferencia. That you should be worrying about. There are two cells that you should be worrying about. Because what we've learned in studying well-being and in studying life
how people live and how the mind works, is that there is an experiencing self and a remembering self. And the experiencing self is the one, that the doctor probes when the doctor asks you, how do you feel now? Does it hurt here when I touch you now? You're responding with an experience, with a description of your experience. Your experiencing self lives in the present. It lives moment by moment. The moments can be quite rich. They can be quite rich in emotional experience, in cognitive experience. The remembering self is something else. The remembering self comes to life, if you will, when you think about your life. And this is not something that we do all the time. Occasionally, we stop and we think about our life. And we look back and we evaluate the story of our life. And the remembering self is a storyteller. And it maintains what, for many people, is their most important possession, which is the narrative of their life as it develops. We're all engaged in the story of our life. We're all engaged in the effort to make that story a good story in every sense. It is easy to think about well-being almost exclusively in terms of the remembering self, because whenever you think about your life, it's the only one that can talk about your life. The experiencing self has very little voice. Doctor, su audio está apagado.
¿Ahí se escucha? Sí, Disculpen, ahí es ya. que me quedé sin red y además, bueno, ya está otra vez la red. Voy a revisar el video a esta segunda parte. Nada más. That really, with how well you accomplish your goals. ¿Se escucha bien? Among other things, it's concerned with how much money you're making or other trappings of success. Now, Sí, se escucha bien. itself is a storyteller. And that really starts with a basic response of our memory. It starts immediately. We don't only tell stories when we set out to tell stories. Our memory tells us stories. That is, what we get to keep from our experiences is a story. What defines a story, and that is true of the stories that memory delivers for us, and it's also true of the stories that we make up. What defines a story are changes, significant moments, and endings. Endings are very, very important. And in this case, the ending dominated. Now, the experiencing self lives its life continuously. It has moments of experience, one after the other. And you can ask, what happens to these moments? And the answer is really straightforward. They are lost forever. I mean, most of the moments of our life, and I calculated, the psychological present is said to be about 3 seconds long. That means that, in a life, there are about 600 million of them. In a month, there are about 600,000. Most of them don't leave a trace. Most of them are completely ignored by the remembering self. And yet, somehow you get the sense that they should count, that what happens during these moments of experience is our life. It's the finite resource that we're spending while we're on this earth. And how to spend it would seem to be relevant, but that is not the story that our remembering self keeps for us. So we have the remembering self and the experiencing self, and they're really quite distinct. The biggest difference between them is in the handling of time. And in this way, time is actually the critical variable that distinguishes our remembering self from our experiencing self. Time has very little impact on the story. Now, the remembering self does more than remember and tell stories. It is actually the one that makes decisions. Because if you have a patient who has had, say, 2 colonoscopies with 2 different surgeons and is deciding which of them to choose, then the one that chooses is the one that has, the memory that is less bad. And that's the surgeon that will be chosen. The experiencing self has no voice in this choice. We actually don't choose between experiences. We choose between memories of experiences. And even when we think about the future, we don't think of our future normally as experiences. We think of our future as anticipated memories. Bueno, esta es la postura de Kahneman. El yo que narra puede presentar entonces los asuntos de diversas maneras. Esta tesis básicamente fue también formulada por Nelson Goodman en un texto que se llama Maneras de hacer mundos. Dice que cada narrativa constituye un mundo posible y conlleva su propia lógica. Cuando el demandante o el denunciante, el que está haciendo la acción de pedir o está haciendo el acto reclamado, está haciendo una afirmación ante una autoridad judicial, lo que está haciendo es narrar y construir un mundo posible de cómo ocurrieron las cosas. Y la parte demandada, el indiciado o las personas denunciadas construyen también una narrativa de cómo es posible que ocurrieran las cosas para ver si coinciden con una mecánica de hechos. Cada parte tiene una narrativa. Al final de cuentas, una denuncia no es una declaración de hechos reales, como lo está diciendo Edgar Morin. Lo que está ocurriendo es una forma de percibir la realidad. Y depende mucho de la manera en que narramos las cosas. Cada construcción mental presenta una versión de un mundo posible. Esto que dice Nelson Goodman
también coincide con otro miembro de la Escuela de Nueva York, que es Thomas Nagel, quien escribió un texto que se llama Una visión de ningún lugar. Todo mundo percibe las cosas desde un punto de vista. Nadie puede salirse de su propia persona y ver cómo las cosas ocurren fuera de uno. Siempre, dice Thomas Nagel, aunque fueran los mismísimos ángeles, los ven desde sus puntos de vista. En lo que consideramos una objetividad es una coincidencia de factores de percepción. Y esto llevó a este gran lógico matemático llamado Wilhelm van Orman Quine a afirmar que debemos de abandonar la idea de que en todos los casos será posible conocer la verdad objetiva de los hechos de un asunto. Porque si consideramos que la objetividad es algo neutro, sin prejuicios subjetivos, nunca lo podremos encontrar. Nadie, dice Thomas Nagel, puede salir de sí mismo. Ahora bien, la función judicial es corroborar o comprobar que la narrativa coincide con la mecánica de hechos. Y aquí voy a presentarles a Jerome Brunner y a un juez con el que trabajó que se llamó Anthony Amsterdam, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York. Juntos escribieron este texto que se llamó Minding the Law, que es como las formas de sesgar la ley, o las formas en que el derecho es dirigido en una tendencia o atendido. La palabra tender o atender significa hacia dónde estamos tendiendo. Cuando ponemos atención, estamos tendiendo hacia aquello que se está expresando. La autoridad judicial tenderá o atenderá la narrativa que pueda coincidir con una mecánica de hechos. Este texto no ha sido traducido al español, salvo por fragmentos. Me parece que Paidó se quedó a la mitad de una publicación en español. No sé si ya habrá salido, pero es interesante. Si no pueden conseguir este texto, o si lo consiguen, pero no saben inglés, Jerome Brunner escribió otra par de obras que tal vez podrían ser muy importantes para ustedes. El primero se llama Realidad Mental y Mundos Posibles, en el que precisamente plantea esta situación de Nelson Goodman en el campo de la percepción psicológica y cognitiva. Jerome Brunner no solamente es conocido por sus aportaciones en psicología y en materia pedagógica. Si ustedes van a buscar a Brunner, lo van a encontrar en áreas extensas de pedagogía y psicología. Sin embargo, a los 80 años fue contratado por la Universidad de Nueva York para hacer los estudios cognitivos y psicológicos del campo jurídico. Y durante 20 años hizo una producción brutalmente interesante. La última obra de Brunner que se publicó en español estando él en vida es esta obra que se llama La fábrica de historias, Derecho, Literatura y Vida, donde Brunner expone finalmente esto que acabo de señalar. Las partes hacen una narrativa mental de un mundo posible, que es como perciben mentalmente las cosas. Las contrapartes hacen una narrativa de un mundo posible de cómo son las cosas. Y lo más interesante es que la mecánica de hechos puede ser probada en partes por cada una de las partes con base en sus narrativas. Y dice Brunner, una de las competencias esenciales, lo que hoy llamamos soft skills, una de las competencias esenciales para llevar un asunto y llevar un proceso es saber narrar las situaciones, las actuaciones. Un jurista, una litigante, una postulante o un postulante que estén en una audiencia y no sepan narrar lo que desean afirmar, puede ser que ya lleven un gran hándicap o una desventaja muy notable. Por eso es importante que una de las habilidades que tuviéramos que desarrollar en las escuelas de derecho es aprender a redactar.
algo, a redactar una historia. Las personas creen lo que dicen sus narrativas. Esto lo dice Michel Foucault. Dice, yo creo que la gente cree lo que dice, pero no necesariamente quiere decir que yo crea lo que dice. Y es curioso porque lo que se procura es que la narrativa genere producción de prueba y que produzca la convicción en el operador judicial. Entonces, como verán ustedes, el que narra puede presentar asuntos de diversas maneras y puede unir elementos en distintos sentidos y hacerlos coherentes. Un gran autor de los años 50, que un día me encontré en una librería, en una feria de libros de acá del Palacio de Minería, yo no sabía que era un clásico, pero es un texto que todo el mundo deberíamos leer. Darrell Huff escribió en los años 50, en 57, si yo mal no recuerdo, este texto que se llama ¿Cómo mentir con estadísticas? Es un texto que se volvió un clásico porque muestra efectivamente cómo las narrativas pueden orientar datos en diversos sentidos. Uno de los tantos ejemplos que pone Darrell Huff es el siguiente, que es el que me parece muy pedagógico. Van a hacer un estudio a una escuela preparatoria de alto rendimiento, como Amherst, y detectan que el estudio señala que el 80% de los fumadores obtenían notas más bajas en sus licenciaturas. Y se dan cuenta que, bueno, es un college en Estados Unidos. Entonces, el dato señala que el estudio marca que hay un 80% de fumadores y que estos 80, bueno, que hay un 100%, hay un 80% de ellos, de los fumadores, que tienen calificaciones más bajas. Por lo tanto, el estudio concluye que el tabaquismo baja el rendimiento académico. Pero entonces dice Dalhoff, bueno, ¿y no será que como es una escuela de alto rendimiento y los alumnos salen bajos, las malas notas de los estudiantes generan ansiedad en ellos y más bien los inclina a consolarse en el tabaco? Fíjense, entonces esto tiene más sentido porque los alumnos que se sienten muy presionados y no están obteniendo las calificaciones que quieren, necesitan una salida emotiva y emocional y probablemente fumar es una vía para hacerlo. Parecería entonces que es primero la mala calificación y luego la tendencia a fumar. Y aquí es donde uno puede hacer la trampa, cuando señala cuál es la causa y cuál es el efecto. Cuando no es determinante cuál es la causa y cuál es el efecto, la narrativa puede sesgar un dato. Y en ese sentido, lo importante para poder entender esto es que el que está escuchando las narrativas tiene que seguir un principio que yo encontré en el Talmud. El Talmud es esta obra que escribieron por algunos siglos expertos rabinos en la interpretación de la Sagrada Escritura. Dicen que una persona, esto lo dice Rashid, un gran talmudista, dice que para poder entender una narrativa lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿por qué dice lo que dice el que está hablando y en la manera como lo dice? ¿Por qué dice lo que dice en la manera como lo dice? Es decir, ¿qué intención tiene? ¿Qué dirección le está dando al texto? La narrativa, podemos leer, podemos escuchar una narrativa sobre un hecho. Y vamos a ver si la mecánica coincide. Pero si atendemos a lo que dice Darrell Huff sobre que se puede mentir dependiendo de dónde se coloque el antecedente y el consecuente, lo que preguntaría un experto rabínico, un experto de interpretación de narrativas, preguntaría, ¿por qué dice lo que dice en la manera como lo dice? ¿Por qué dice lo que dice en la manera como lo dice? Antes que atender a la narrativa,
es entender por qué la narrativa está estructurada de esa manera. Porque está ocultando algunas cosas, o porque quiere resaltar una cosa frente a otra, o porque lo secundario no es relevante, o porque solamente quiero enfocar la escucha en un aspecto esencial, solamente quiero que se vea que lo importante es que fuman y que las malas notas es algo que descubrimos, en vez de decir que es una escuela que presiona mucho a los estudiantes y hasta los inclina a fumar. Vamos a ver ahora cómo se construye una narrativa. Pero hasta este punto, no sé si alguien tenga algún comentario que hacer sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Todo el mundo se había dado cuenta que tenemos dos yos, uno que se narra las historias y otro que no es lo mismo, tomó la ropa y nos abandonó, a tomó sus cosas y se fue. El hecho es el mismo, pero en una narrativa yo soy víctima, en la otra no. Yo puedo narrar las cosas para victimizarme. Yo puedo narrar las cosas de una manera en que el mundo cobra sentido. No es lo mismo decir reprobé el examen a decir me reprobaron. No es lo mismo decir el amor no me llega a decir algo estoy haciendo porque no estoy siendo atractivo para nadie. O es muy distinto decir voy a cerrar la puerta a cantar la puerta se cerró detrás de ti, ¿no? Son formas narrativas sobre los mismos hechos. No es lo mismo decir se me hizo tarde que llegué tarde. No es lo mismo decir se me descompuso el coche, es decir, es que el coche está descompuesto. En se me descompuso el coche, yo estoy delegando la responsabilidad. En se me hizo tarde, estoy delegando la responsabilidad. En no me llega el amor y me reprobaron, estoy delegando la responsabilidad. En las otras formas, yo asumo la responsabilidad. Esto es muy importante. Sobre todo en materia jurisdiccional es muy importante. Y la argumentación jurídica funciona justificando razonamientos, hilaciones de ideas, pero también hay que ver qué ideas somos las que vamos a hilar, ¿no? La idea, a final de cuentas, es producto de una expresión narrativa. La idea y el sentimiento o la sensación dependen, fíjense lo que voy a decir, dependen de cómo estemos estructurando ontológicamente el lenguaje. Cómo es la realidad cobra el sentido de la narrativa que le damos al asunto. Esto es esencial. Y no solamente para el campo de la argumentación jurídica, para toda nuestra vida y toda la actividad que estamos realizando. Es cómo narramos los hechos que percibimos. Cómo narramos los hechos que percibimos. Y como dice Kahneman, una cosa es lo que vivimos y otra cosa es cómo narramos la experiencia. Y les voy a decir una cosa, hagan ustedes mismos el experimento. Después de que haya pasado algo y vayan a quejarse con alguien de algo o que estén contando algo, nárrenlo de distintas formas. Obsérvense ustedes incluso en sus narrativas cómo cambia su percepción y su construcción mental.
Algunos dicen que esto es programación neurolingüística. En parte puede ser, pero la programación neurolingüística es cómo voy a actuar, cómo voy a percibir las cosas. Fíjense que estuve en un congreso en Nueva York. No, Nueva York, no. Cuando era yo secretario de estudio, debido a que era la única persona que sabía inglés en la ponencia, mi... Perdón. Perdón, ustedes. Perciban ustedes la forma en que narran y perciben las cosas de otra forma. En la propia observación. Les decía que estuve en un congreso de juezas internacional yo creo que fue el año 2015 o principios de 2016, con una consejera de la Judicatura Federal con la que trabajaba. Le decía, como fue el único que sabía inglés, era el que la acompañaba. Y me mandó a una sesión que se daba a las 7 de la mañana de un curso que se llamaba Mindfulness para juezas. Iban juezas de toda América Latina, de Europa del Este, de África, llegaron varias. Y fíjense que es muy interesante porque en ese curso les decían a sus señorías, cuando ustedes se despiertan en la mañana, la mente escanea, diríamos, todo el cuerpo, para ver cómo estamos amaneciendo. Es una especie de escáner. Pero dicen, decía este curso, la persona que está dando este curso, es que en la medida que los primeros pensamientos que estuviéramos generando sobre las cosas que teníamos que hacer fueran positivos o fueran negativos, un poco nuestra actitud en el día se iba a desarrollar, ¿no? Como decir, ay, tengo esta audiencia con esta persona que me cae en la punta del hígado. Ya uno programa su mente para que el día tenga ese lineamiento, ¿no? Que es muy distinto a que me levanto y, bueno, voy a tener esta audiencia. Procuraré no hacer juicios. Cuando se levanten por la mañana, no hagan juicios. No hagan juicios de valor. Simplemente escaneen las actividades. Y ya una vez que estén más despiertos, pueden narrarse las cosas. Pero no vale la pena narrarse cosas desagradables. Y es interesante, creo que es una cosa que también podría servir. La narrativa marca muchas cosas de nuestra vida. Muchas cosas de nuestra vida. Bueno, entonces, hasta aquí no hay dudas, no hay comentarios. Bueno, pues continuemos. ¿Cómo se construye una narrativa? Aristóteles, en la metafísica, cita a Demócrito de Abdera. Le dedica algunas líneas a Demócrito de Abdera. Aristóteles es muy generoso con Demócrito de Abdera porque considera que es un presocrático que aporta elementos muy importantes para la metafísica. Porque parecería que el mundo cobra sentido en razón de cómo se construye a través de tu narrativa. Aristóteles dice que los elementos de un asunto o el tema que uno percibe en la realidad depende del ritmo, orden y posición de los elementos con los que los organiza. Esto es teoría aristotélica de la narrativa. ¿Qué es el orden? Bueno, pues vamos a ver los elementos. No es lo mismo decir AH que HA. No es lo mismo decir A que A. En el campo del lenguaje, el orden de los factores sí altera el producto.
en el campo del lenguaje, el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Ahora ven ustedes, el orden varía si pensamos que vamos de izquierda a derecha y también de derecha a izquierda. El orden depende del sentido, pero también la posición va a depender del sentido de derecha a izquierda o izquierda a derecha. La posición es qué lugar ocupan en el orden los elementos. Este es un dibujo muy famoso que se llamaba el pato conejo. Si lo vemos con una posición de elementos ordenados de cierta manera, vemos un conejo. Pero si lo reposicionamos, aunque todo ha permanecido en el mismo orden, el sentido varía porque tiene una posición distinta. Y entonces veríamos un pato. No sé si todo el mundo ve el pato y el conejo. Hay gente que me dice que solo ve el conejo y no ve el pato. Pero bueno. Y finalmente el ritmo es lo que marqué yo al principio. Puedo ver un cubo hacia la derecha, inclinado hacia la derecha, puedo ver un cubo inclinado hacia la izquierda, o bien puedo ver un hexágono. Todo depende de dónde esté colocando el punto de referencia. Los elementos todos se ordenan y se direccionan en una forma o en otra. Octavio Paz, en el que él considera su libro más importante con respecto al campo del lenguaje, que es El arco y la lira, dice lo siguiente: las palabras se juntan y se paran atendiendo a ciertos principios rítmicos. Repito, las palabras se juntan y se paran atendiendo a ciertos principios rítmicos. Para que el lenguaje se produzca, es menester que los signos y los sonidos se asocien de tal manera que impliquen y transmitan sentido. Esto que dice Octavio Paz también lo señala Lewis Carroll, profesor de lógica en Inglaterra, quien en su libro Alicia en el País de las Maravillas juega con estas formas rítmicas y de lenguaje. Aquí las palabras son las mismas 5 palabras, pero en un pasaje donde el sombrero loco habla con Alicia, dice, no es lo mismo me gusta lo que como lo que me gusta. Son las mismas 5 palabras, pero su ritmo, orden y posición es distinto en uno que en el otro. Cuando decimos me gusta lo que como, parece que estamos en un tiempo presente. Me gusta lo que como, estoy en un tiempo presente comiendo algo. Y si parece que la segunda afirmación no es que esté comiendo en tiempo presente, sino que está planeando ir a algún lugar a comer. Y lo que dice es, yo como lo que me gusta. Hoy me tocarán pizzas, me tocarán tamales, me tocarán chilaquiles. Porque él solamente come lo que le gusta. Y si hacemos unas variaciones, que me atreví yo a hacerlas, parecería que cuando digo lo que como me gusta, o lo que me gusta como, parecería que la tercera frase se tiende a relacionar con la primera, mientras que la cuarta se relaciona más con la segunda. Aquí lo que estamos viendo es una construcción de narrativa con ritmo, orden y posición de elementos escritos. Esa afirmación de Octavio Paz, sin duda alguna, tiene que ver, y la de Lewis Carroll, son
observadas por Roman Jakobson, este gran lingüista, que dice, no solamente es un tema de dónde se colocan los términos, sino del ritmo que llevan. Escuchen ustedes. Vamos a ver 5 palabras colocadas bajo el mismo ritmo, orden y posición, pero enunciadas de maneras distintas. Fíjense esto. Este es un testigo que habla y va a poner acento en distintas palabras. Primera frase. Yo no prometí darle dinero. Segunda frase. Yo no prometí darle dinero. Tercera frase. Yo no prometí darle dinero. Cuarta frase. Yo no prometí darle dinero. Quinta frase. Yo no prometí darle dinero. Si se dan cuenta, es la misma frase, semánticamente la misma frase, pero semióticamente no. Solamente veamos los extremos. Yo no prometí darle dinero. En yo no prometí darle dinero, hago énfasis en que yo no prometí darle dinero a aquella persona. Pero eso no excluye que alguien más haya prometido darle dinero. Lo que estoy diciendo es que en ese caso yo no fui. Yo no prometí darle dinero. En la segunda afirmación, yo no prometí darle dinero. Lo que estoy diciendo es que yo prometí darle algo, pero no fue dinero. Fue darle mi cariño, fue darle un auto, fue darle una educación, pero no darle dinero. Ven ustedes cómo la narrativa se construye desde el orden, posición y ritmo de las palabras. Y sobre todo aquí tienen ustedes el ritmo de las palabras. Lo que se infiere lógicamente de la primera frase es distinto de lo que se infiere lógicamente de la segunda frase. Es decir, la lógica no solamente se da a partir de la expresión narrativa, sino podría cambiar dependiendo del énfasis del término. Fíjense ustedes, voy a poner énfasis ahora. Me gusta lo que como lo que me gusta. Como lo que me gusta. Fíjense, solamente con ese énfasis, me gusta lo que como. Me gusta lo que como. Parecería que ahora estamos hablando de que no estoy comiendo en presente y estoy simplemente contando que las cosas que yo como las disfruto. Y en la segunda frase, como lo que me gusta, como lo que me gusta. Parecería que estoy escogiendo en este momento qué voy a decidir comer. Lo que, digo, me gusta lo que como. No estoy comiendo en ese momento, pero es como decir, usted me puede servir eso, pero yo me voy a comer lo que como. Digo, lo que me gusta. Me gusta lo que como. Y también va en ese sentido, como lo que me gusta. Si yo como y dejo algunas cosas en el plato, lo que le estoy diciendo es que me gusta lo que como. Lo demás se lo voy a dejar. Pero también le estoy diciendo, por otra parte, que lo que me gusta me lo voy a comer. Lo demás no.
Como verán ustedes, el trabajo de Jerome Brunner es importante. Y si ustedes me preguntan si es innovador la forma de plantearlo. Pero hoy en día podemos saber que mucho del trabajo de Jerome Brunner, de Kahneman, de Noam Chomsky, de otros tantos lingüistas, es un rescate a las ideas de Simónides de Zeus, un poeta al cual Sócrates o Platón, en boca de Sócrates, hace referencia constantemente. Dice, la pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintura que habla, haciendo referencia que uno verá las cosas en la manera, dependiendo de la manera en que uno las expresa. El poeta es un artífice de ilusiones, dice Platón. Simónides de Zeus sirvió para a Pisístrato y a su hijo Hiparco, solamente para darles una idea. Las versiones finales de la Ilíada y la Odisea, de tradiciones orales a texto escrito, es decir, como están escritas, con las narrativas escritas, muy probablemente fueron diseñadas por Simónides de Zeus. Pisístrato mandó poner la Ilíada de la Odisea por escrito, porque eran tradiciones orales. Y gracias al trabajo de ponerlo por escrito, diríamos que la Ilíada de la Odisea cobran ese sentido específico. Con Simónides se descubre la imagen o metáfora para la creación de una propia imagen. Hoy en día tenemos medios visuales. El día de ayer, fíjense ustedes, el día de ayer estaba paseándome en unos instantes por TikTok y me aparecieron algunas imágenes de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres saliendo de un tianguis o de un evento en un tianguis donde les tiraron jitomates y los tuvieron que sacar cubiertos por una especie de carpa para que no les tiraran cosas. Y esa es una imagen generada por el TikTok. Hace 2 meses vi unas entrevistas que le hicieron a Claudia Sheinbaum en noticieros ingleses y en la revista Hola. O sea, en Europa se habló de Claudia Sheinbaum como una mujer presidenciable. Y la entrevista a la revista Hola, sacaron unas fotos preciosas, Ni parecía Claudia Sheinbaum, pero parecía que efectivamente era una mujer que tenía una capacidad, una docilidad de manejo del mundo y una lideresa, aparte de tener una belleza física. Y la entrevista de la BBC, me parece, este noticiero inglés, era muy, muy exaltadora de la imagen de Sheinbaum. Pero cómo una imagen puede barrer con la imagen personal de una persona. Cómo un video puede cambiar o una fotografía puede cambiar la percepción de la persona. Esto no deja de ser interesante. Es la narrativa la que está expresando estas ideas. Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, uno es un antropólogo y el otro es un lingüista, decían que el lenguaje determina la percepción individual de la realidad. Tal como lo narro, es como lo voy a ver. Tal como lo narro, es como lo voy a ver. Y esta idea la rescata Daniel Kahneman. Les decía, Daniel Kahneman fue premio Nobel de Economía porque comprobó que muchos de los movimientos de la bolsa de valores, la toma de decisión de las empresas, no tiene que ver con los movimientos de la economía real.
sino que tiene que ver, y fíjense, aquí está el factor interesante, con cómo los diarios financieros narran los eventos. Y él muestra que aunque la economía de la bolsa de valores no estaba dañada, por las formas narrativas en que se decían las cosas en los diarios, como hoy sería el Financiero o el Economista, en Wall Street, el Wall Street Journal, daba ciertas tendencias y esto hacía que la gente moviera su dinero. Esto se comprobó y por eso le dieron el Nobel. Es la narrativa y fíjense, la percepción y la narrativa a través de la percepción llevó a Kahneman a ganar un Nobel. Esto que dicen Edward Sapir y Benjamin Lee Ward era como para un Nobel. Y efectivamente, Daniel Kahneman en sus trabajos con Emmett Tversky habla sobre la toma de decisiones en las que las palabras generan imágenes mentales y a partir de ello se toman decisiones. Les voy a poner un ejemplo que Kahneman pone en una revista, en una publicación. Es un ejemplo que tiene más de 20 años. Tiene más de 22 años. Vean ustedes, este es el problema. Imaginemos que un extraño virus asiático mutado está generando una grave enfermedad en la población nacional. De acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se espera que este virus mate 600,000 personas en nuestro país. Ante esta posible epidemia, el gobierno propone 2 programas para combatir la enfermedad. En uno es usar el detente y en el otro es no hacer nada. No, esto es una broma al final. Este caso, les digo que tiene 20 años, antes de que apareciera el H1N1. Este caso lo planteó Kahneman hace más de 20 años. Y hace más de 25 años, para ser más precisos. Bueno, el asunto es el siguiente. Escogió 2 grupos, o más bien, escogió un grupo con el mismo nivel de estudios, ingresos, zona donde vive, y más o menos nivel socioeconómico semejante. Y los dividió en 2 grupos. Al primer grupo le presentó 2 opciones para responder a esta pandemia. Y al primer grupo le dice, la opción A, tenemos un programa en el que seguramente se salvarán 200,000 personas. Tenemos una opción B, que presenta un programa en el que hay 1/3 de probabilidad de salvar a los 600,000 habitantes. Pero también hay 2/3 de probabilidad de que ninguno sea salvado. Voy a hacer una precisión porque me ha ocurrido que la gente confunde la opción A con la opción B como si fueran iguales. Yo sé que 200,000 es 1/3 de 600,000, pero en la opción A dice que el programa salva seguramente 200,000 personas. En la opción B es un programa en el que hay 1/3 de probabilidad de salvar a los 600,000, pero hay 2/3 de probabilidad de que ninguno sea salvado. Si yo se los voy a explicar. ¿Perdón? Sí, pase. Sí, pase, por favor. Perdón ustedes. Si yo fuera Chabelo, les diría que en un saco tengo una palomita y 2 espantosas X, ¿no? 2 espantosas X. Si están estas 2 X y una palomita, tengo 1/3 de que me salga la palomita y 2/3 que me salgan espantosas X. Entonces la palomita lo que me dice es que puedo salvar a los 600,000, pero tengo 2/3 de probabilidad de que ninguno sea salvado. O sea, mueren todos. En una votación económica, ¿quién se inclinaría por la posición A o quién se iría por la opción B? En uno salvo 200,000 de una manera segura. En la otra, pónganlo en el chat.
¿Quién va por la A? En la A salvo seguramente 200,000 personas. En la B tengo 1/3 de probabilidad de salvarlos a todos, pero 2/3 de matarlos a todos. O sea, mi decisión puede incluirme a mí, a ustedes que están votando. Fíjense, es una tendencia interesante. Ya llevamos 3 A's. ¿No hay ninguna B? Bueno, fíjense, con ese porcentaje es más que suficiente. Es un pequeño muestreo. Carlos Iván decidirse por la B para generar polémica. Eso está muy bien. Vamos a lo seguro. Claro, esto que acaba de decir Antonio Urbina es muy interesante. Vamos a lo seguro. Bueno, les voy a mostrar. Efectivamente, si lo pueden ver, tienen más As que Bs. Fíjense, en esta tendencia, con esta narrativa, el 72% de los encuestados prefirió la opción A. Opta por salvar 200,000 personas con toda seguridad en lugar de correr el riesgo de no salvar a ninguna. Esto es muy importante porque la opción A es segurísima. Y lo que va a demostrar Kahneman es que nos gusta ir a lo seguro, no correr riesgos. Piensen ustedes en su dinero. Si les dicen que van a ganar 200 pesos mensuales seguros, o pueden ganar el doble, o lo pueden perder todo, tienen 1/3 de ganar el doble, o tienen 2/3 de perder todo, pues yo creo que se van a lo seguro y dicen, bueno, pues 200 seguros al mes no es nada malo. En la otra 200 seguros, pues los puedo perder, puedo cuadruplicarlos luego, pero mejor me voy a lo seguro, ¿no? ¿Para qué arriesgarle? Ahora, fíjense bien, el mismo texto, narrado de otra manera, las opciones narradas de otra manera, fíjense cómo la opción A cambia. En la opción A presenta un programa en el que, ahora se fue con el otro grupo de personas. Dice, la opción 1 presenta un programa en el que se decide una solución en la que morirán 400,000 personas. Ya no salvará las 200,000. Y por el otro lado, la opción 2 presenta un programa en el que existe 1/3 de probabilidad de que nadie muera, pero 2/3 de probabilidad de que las 600,000 personas fallezcan. Como la opción 1 es mucho más violenta, la opción 2 se vuelve un poco más generosa. En este caso, el 78% de los encuestados prefirió la opción 2. Y aquí es donde está lo interesante. Y coincide con lo que mencionaba Noam Chomsky en sus obras de la época de los 80s. Por ejemplo, Manufacturando la conciencia o Las ilusiones necesarias. Dice, por lo general la gente presenta una gran aversión a correr riesgos. Y Chomsky dice, muchas veces actuamos con base en el miedo. Porque nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para arriesgarse. Por eso, tomando en cuenta el impacto de las posibles muertes y las pérdidas, prefiere salvar un grupo pequeño, pero seguro. Vean ustedes cómo las narrativas pueden modificar todas nuestras opciones. Daniel Ulises, levantó usted la mano, le escuchamos. Doctor, muy interesante lo que nos plantea en este momento, pero le quería poner como una duda sobre la mesa. ¿No tiene que ver también un poquito que esto de la famosa ir por lo seguro ante un planteamiento fatalista como es la pérdida de la vida, ¿no? Modifique la rigidez con la que se puede tomar una decisión respecto de la seguridad a otro planteamiento, en otro contexto donde quizá no está tan fatalista las opciones y no de un tema que tenga que ver con la vida, sino más bien con otro tipo de cosas de la vida más banal o de la vida más superflua. Quizás ahí las condiciones de decisión sean distintas, donde quizás no necesariamente sea ir a lo seguro, sino quizás innovar o intentar correr riesgos. No sé si considera usted que pudiera ser alguna posibilidad distinta en un tema menos fatalista. Gracias.
Muchas gracias, Daniel Ulises. Bueno, al respecto voy a comentar dos cosas. La primera es que efectivamente nuestro cerebro tiende a mantenerse en una zona de seguridad y evitar correr riesgos. No opta por innovar. Donde esté seguro, ahí se queda. No sé si usted vio una caricatura que se llamaba Los Crocs, una película muy interesante donde los cavernícolas están seguros cuando están en una cueva, ¿no? Y cualquier cosa que pasa, todos regresan a la cueva. Es una descripción interesante porque estamos en nuestra zona de confort y no queremos jugar más allá. Vamos a pensar en algo muy cotidiano, Daniel. Por ejemplo, tu trabajo, ¿no? O el trabajo que todo el mundo tiene. El trabajo que uno tiene un salario, tiene una entrada segura cada 15 días, ¿no? Tiene una quincena, tenemos algunas prestaciones laborales, ¿no? Pero ciertamente estamos en esa zona de confort. Dices, bueno, estoy bien, puedo desarrollar, pero ¿qué tantas veces nos animamos a renunciar e iniciar un negocio propio o lanzarnos a una empresa que está comenzando? Y fíjate que es muy interesante porque tampoco es seguro que las empresas funcionen o que los proyectos nuevos que no están consolidados vayan a prosperar. Pero si prosperan, tu condición se vuelve potencializadoramente más interesante que si te quedaras donde estás, ¿no? Hay a veces gente que decide dar saltos y le va muy bien. No le digo que a todo el mundo, pero sí les puede ir muy bien. ¿Tú qué optarías por hacer? ¿Mantener tu seguridad laboral con tus prestaciones o lanzarte al vacío a emprender algo? Nuestro cerebro no está acostumbrado a correr riesgos. Prefiere mantenerse en una condición estable. Y cuando tienes que tomar una decisión, te vas a contar más pros que contras para quedarte donde estás y más contras que pros para irte a otra parte. Y estoy hablando de una cosa cotidiana, ¿eh? Ahora, me puedes hablar de otras circunstancias más simples, como qué deberemos comer, ¿no? O qué quieres tomar. Estás viendo el partido Real Madrid contra el Barça en una final, ¿no? Y abres el refrigerador y ves te da sed, pero ves dos cervezas de la misma marca, sudando dentro del refrigerador ante un calor extremo. Tu brazo puede ir a cualquiera de las dos direcciones. Tal vez te queda más cerca la de la derecha que la de la izquierda. Pero ¿por qué decides una o decides la otra? Es un acto de la voluntad. Pero por lo que se ha descubierto, es también por las emociones que tienes. La decisión toma un consejo racional, pero tú tomas una decisión en parte a cómo te sientes emotivamente. Si te sientes seguro o si te sientes estable, tomas una. Si no te sientes estable, tomas la otra. Nosotros tenemos en la base de nuestro cerebro lo que se llama el complejo R. El complejo R es donde pulsan tres cosas básicas. Queremos estabilidad, queremos comida, o sea, queremos estar en lugares seguros, tener comida y reconocimiento, que nos reconozcan estas cosas. Son tres pulsiones básicas en nuestro cerebro. Y muchas de nuestras decisiones parten de si se están satisfaciendo esos tres factores elementales. Por eso es importante esta consideración. Si corres riesgo de poner en juego una de estas tres cosas, no tomas la decisión. Tenemos que ir un poco en contra de nuestra naturaleza. Eso es básicamente lo que te diría. En otras situaciones sobre dónde vas a ir a comer, si comes en las tortas Jackie o comes en el merendero feliz,
pues dependerá también de tu estado de ánimo. La toma de decisiones es por emoción y voluntad, no por inteligencia. Y la prueba más fehaciente de esto es que cuando te casas o decides andar con alguien, es porque decides hacerlo, no porque tengas una lista. De hecho, la gente que no se casa y no formaliza una relación es porque piensa mucho las cosas y ve a veces más contras que pros. No, es que si me caso y luego no funciona, tengo que pagar pensiones y tengo que compartirle dinero. Daniel, sí es el virus del amor. Efectivamente, ese es un problema. Y a mucha gente le pega y a otros no. Antonio Urbina dice aquí, es la decisión que debemos tomar entre seguir litigando o aceptar un empleo en el servicio público. Pues también un poco de todo, ¿eh? Mira, Antonio, yo dejé después de 23 años de trabajar en una universidad como académico, eh, yo diría como un académico medianamente eh, consolidado dentro del ambiente en el que estaba, decidí dejar ese empleo y meterme a trabajar a la judicatura. Para mí fue un salto brutal, fue una cosa muy valiente, porque mi zona de confort estaba en la academia, en los libros, en los salones de clase. Pero cuando me fui a trabajar a la judicatura, di un salto de fe. Y claro, encontré un mundo nuevo para mí que era algo que en unas condiciones laborales para mí fue maravilloso. Pero fíjese que yo también por un poco de situaciones de salud, yo reconozco que el trabajo de secretario y secretario de ponencia o de juzgado, de tribunal, es un trabajo muy demandante, ¿eh? Muy demandante. Y uno trabaja bajo muchas presiones. Yo estuve 2 años trabajando en la Judicatura Federal y fíjese, no llevaba asuntos tanto de un tribunal o de juzgado, llevaba asuntos administrativos, pero la presión con la que trabajaba me llevó a una serie de condiciones en las que decidí renunciar. No estaba yo acostumbrado a ese ritmo. Aprendí muchísimo, ¿eh? La verdad es que no lo niego, pero tuve que dar mi salto de fe y me fui a trabajar a la Procuraduría General de la República. Otro salto de fe, ¿no? Fíjese, y uno va buscando opciones porque pues, tenía que mantener familia. Y en algunas ocasiones mi esposa no trabajaba y mi hija tenía algunas condiciones de enfermedades o alergias que tuve que atender. Entonces, pues a veces la vida nos arroja a situaciones muy complejas. Pero le puedo decir que cuando saltaba de un trabajo al otro, corría yo con la fortuna de que me fuera mejor. No lo puedo negar. Tal vez en algún momento, cuando salté de un lugar a otro, sí me quedé como varado, sobre todo cuando comenzó la pandemia, ¿no? A la mitad de la pandemia me quedé sin trabajo, pero supe hacer otras cosas. Ahora, lo interesante es que uno se da cuenta que estas zonas de confort nos mantienen estables y resguardados. Pero a veces las grandes oportunidades se pueden presentar una vez en la vida, o dos, o tres. Yo le diría que no solamente una, a mí se me han presentado muchas veces oportunidades, pero hay que capitalizar lo que uno tiene, ¿no? Aquí también lo que dice Joel es muy importante. Puede haber un sesgo o engaño en cierta narrativa que induce un planteamiento en una respuesta segura. Podría yo tener, he sabido de gente que le dice, no, mira, vente, vamos a hacer estos negocios, está muy bien, no hay falla, todo va a salir muy bien. Y la gente fracasa, ¿no? Pero aquí lo interesante y la otra lección de vida es, no importa tanto cuántas veces caiga, sino cómo uno se levanta, ¿no? De cierta forma somos como los Croods. Sí, Antonio, yo creo que sí. Es que es muy interesante esa película. Esas películas de niños, luego precisamente lo que enseñan es esto. Ellos se desarrollan y se desenvuelven cuando la cueva se les cae. Si yo mal no recuerdo, la película, no la vi completa, pero me pareció muy interesante, porque la hacía yo con esta perspectiva, esta narrativa que le estoy dando. En un momento dado están fuera de la cueva, empieza a temblar, y el jefe de la familia dice, vámonos todos a la cueva a protegernos. Y en el momento que van llegando a la cueva se cae por el temblor. Entonces descubre que no era una buena idea estar en la cueva. A veces es bueno salir por otra parte, ¿no?
Dicen que lo más difícil es saber en qué momento irse, ¿no? En qué momento irse de una relación, en qué momento irse de un trabajo, en qué momento irse. Lo único de donde no es seguro irse todavía es de la vida, pero a veces es seguro irse a otra parte, ¿no? Tiene mucho que ver con las emociones. Nuestras decisiones tienen que ver con nuestros estados de ánimo. Fíjese que, y esto es más interesante, la narrativa influye. Si se da cuenta, la narrativa, si uno lo ve analíticamente, la narrativa puede decir lo mismo, salvo 200,000 personas. Ah, pero entonces estoy matando 400,000. Claro, pero la narrativa, la analítica, la narrativa, no se da cuando me dan la narrativa y sobre lo que me dicen hago una interpretación emotiva, que es lo que generalmente hacemos en la mayoría de los casos. Entonces, el planteamiento que ustedes es interesante. Estoy poniendo situaciones extremas, pero en la vida cotidiana, lo que también se confirma es que tanto en la extrema como en la vida cotidiana, usted decide en razón de sus emociones y sus estados de ánimo, ¿no? Y eso es lo que atiende la narrativa. La narrativa puede formalizarse, lógicamente, pero primero atiende a la percepción emotiva del que está leyendo algo. Y ustedes dirán, es que los operadores judiciales tienen que razonarlo. Pues sí, pero a veces lo razonan como lo sienten. Eso es muy importante. Es algo que muchas personas saben cuando están a veces discutiendo y le dicen, es que ya no me dices que me amas. No, pero yo sí te amo. Sí, pero ya no lo dices como lo decías hace algunos meses. Lo estás diciendo de otra forma. Es que la forma en que se narra no solamente la semántica, es la narrativa que se le está dando a un texto. ¿Me van siguiendo? Esto suena muy romántico aquí, pero en materia jurisdiccional, la narrativa es sobre lo que la hacen los secretarios de estudio. Esas narrativas son muy importantes. Ayer veíamos el caso de Calamandrei y los caballos mordelones. Ay, Antonio, a ver, platícame ese no lo conozco. Yo no soy un devoto de Calamandrei. ¿Y le hace sentido o no le hace sentido? ¿Ahí está Antonio? A lo mejor no puede abrir el micrófono. Bueno, prometo leer sobre Calamandrei y los caballos mordelones. Yo no tengo un caballo mordelón, tengo un gato del vecino. Bueno, yo no lo tengo, lo tiene el vecino, pero se mete en mi casa y me muerde. Dicen que es un signo de actividad. Era una narrativa que nos explicaban ayer, en el sentido de que Pietro Calamandrei, como abogado, llevaba un asunto de un cliente que había mordido a un niño, y cuando acuden al tribunal resulta que el juez que les atiende era un juez prominente y que conocía el abogado. Y entonces no se preocupó el cliente, y cuando llega la sentencia les fue muy mal. Le reclama el cliente, pues no, que era un juez prominente que nos iba a ir bien. Pues resulta que cuando se acerca después Pietro al juez, se lo encuentra en otro lugar y le dice, ¿por qué dictó esa sentencia? Es que en una ocasión a mi hijo lo mordió un caballo. Entonces la narrativa, la interpretación que entendíamos es de que pues el juez actuó con base a lo que le sucedió a su hijo, no tanto lo que le había pasado al hijo del cliente. Es interesante, Joel. Muchas gracias por la anécdota. No la conocía, pero ahí tienes un buen ejemplo, porque uno narra desde su yo, uno interpreta desde su yo. Cuando las partes llevan el asunto, ellos cuentan sus narrativas, pero el operador jurisdiccional también se cuenta sus narrativas sobre esas narrativas. Muy interesante esto. Bueno, me quedan escasos 13 minutos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario?
Bueno. Joel, ¿alguna cosa más adelante, Joel? Gracias, doctor. Bueno, pues la verdad es que siempre son muy interesantes sus clases, me apasionan demasiado. Y bueno, más que dudas, son reflexiones y agradecimiento. Qué bueno que nos volvió a dar en este diplomado. Ayer un amigo me honró en mandarme un trabajo para que se lo leyera en su maestría y le diera algunos comentarios al respecto. Él hablaba sobre la argumentación jurídica y una narrativa criticando al poder legislativo, que derivado que los son nombrados diputados o senadores, eh, debido a su calidad o poca calidad profesional, pues él estaba diciendo que tendrían que haber otro tipo de procesos. O sea, es como que se enredó un poco en ese estudio. Lo que me llama la atención a mí, lo que quería yo comentar, es lo que nos hizo usted referencia al principio, de que mi verdad puede ser explicada de una forma distinta, aunque se vean las cosas igual, o bien la forma en la que yo expongo mi verdad o mi razonamiento, mi argumento, puede ser interpretado de una forma distinta. De ahí el juego y la importancia que tiene, creo yo, la estructuración, la lógica y los argumentos que se van a plasmar y que pueden llegar a convencernos o pueden llegar a considerarlos como inatendibles, como improcedentes en algunas ocasiones. Yo estoy en una área del órgano interno de control, en Hermosillo, y pues, uno sostiene la resolución que acaba de emitir, pese a que en algunas ocasiones el razonamiento que exponen los abogados pueden ser muchas veces convincentes. A veces dice, ah, caray, creo que sí la regué en esta resolución, y tiende uno a ponerse en duda, pero el argumento, la lógica y la estructuración en la que se desarrollan creo que también influyen o pretenden influir en el ánimo de la autoridad que finalmente va a decidir. Muchas gracias por sus conocimientos, doctor. No, muchas gracias por tu comentario, Joel. Eres muy generoso conmigo. Te lo agradezco. Muchas gracias. Y la verdad es que, pues sí, la judicatura se enfrenta a apreciaciones, a muchas apreciaciones, y la verdad es que yo te diría, hay que revisar esto que decía el Talmud. ¿Por qué lo dice quien lo dice como lo dice? Y entonces te vas a dar cuenta que más que un tema de razón, es un tema de emociones. Las narrativas tienen mucho que ver con las formas en que sentimos. Muchas gracias, Joel. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? No. Daniel Carrera, te escuchamos, adelante. Muchas gracias, doctor. Como siempre, es un gusto escucharlo. Yo le escuché mencionar algo acerca sobre la metafísica. Bueno, a mí sí me queda la duda, ¿qué tanta influencia hay o cómo se puede tomar en esta área? Mire, lo que yo estaba haciendo referencia al libro de la Metafísica de Aristóteles, donde él habla sobre cómo el lenguaje construye unas imágenes en la mente de la gente. Y Aristóteles, no es que esto nos da para varios comentarios, ahora que lo está diciendo, pero algunos dirían que la metafísica depende mucho de la forma en que se dicen las cosas y cómo se dicen. Aunque Aristóteles explicaba esto de una manera análoga, porque lo que él dice es que así como ocurre con el lenguaje, el mundo se organiza con ritmos, órdenes y posiciones de las cosas. Pero, pues, habrá algunos autores en Aristóteles que lo tomen en esa interpretación, otros que no. Claro que la Metafísica de Aristóteles es un libro que es muy ambiguo, no tiene exactamente temas muy claros. Hay otros que los tienen muy claros, que sobre cómo se concebía el mundo en su época, ¿no? Se consideraba como que había esferas celestes que influían en esferas inferiores y que todo acto realizado tenía una causa.
y que las causas de la comprensión del mundo tenían que ver con los elementos de organización del lenguaje. Propiamente un pequeño análisis del lenguaje y lo que decía hace rato como una ontología del lenguaje. Y en eso me refería yo al texto de la metafísica de Aristóteles. Es así como lo plantea Aristóteles. Pero les digo, Aristóteles es un clásico, es un autor clásico porque hay que leerlo y hay que interpretarlo. No es un autor y obras comentadas. Le diría que hay varias formas de interpretar esos aspectos de la metafísica. No sé si con esto le doy respuesta a su comentario, a su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Daniela. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues son las 10:43 en mi reloj y nos vamos a dejar hasta aquí la sesión. Les agradezco mucho. Voy con un homeópata. Fíjate que cuando era chico mi madre me llevaba con el homeópata, pero casi no me servía. Bueno, no sé si me sirvió, a lo mejor sí. A lo mejor tendría que regresar con el homeópata. Lo voy a pensar. El que era mi suegro era pediatra y él los recomendó después de que uno de mis hijos en Tabasco sufriera de muchas alergias con un homeópata y lo controló y estuvo muy bien. Eufrasia creo que se llamaban los chochitos. Eufrasia. Bueno, sí me voy a dar una vuelta. Hace años que no voy con el homeópata. Creo que desde que tenía 4 o 5 años no voy con el homeópata. A lo mejor debería ser una opción. Lo voy a tomar en cuenta, Joel. Hay uno aquí muy cerca de mi casa. Bueno, pues que tengan muy buena semana. Todavía estamos a martes. Seamos productivos todos, no nos cansemos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenos días a todos.